Hola, bienvenido a este nuevo podcast. Si quieres dejar de estudiar español y empezar a vivirlo, has dado en el clavo. Olvídate de los diálogos acartonados de los libros de texto. Aquí vamos a entrenar tu oído con el español real, ese que tiene ritmo, cultura y secretos que nadie te cuenta. Queremos que tu fluidez despegue y que esos exámenes de certificación te parezcan un juego de niños. ¿Listo para sonar como un nativo y descubrir el mundo hispano desde dentro? Comencemos. Pues resulta que cuando hablamos de idiomas a veces manejamos unas ideas preconcebidas que la realidad se encarga de desmontar por completo. Ujú, totalmente. O sea, por ejemplo, si medimos la velocidad del habla, el español es junto con el japonés el idioma más rápido de pronunciar del mundo. Exacto, por la cantidad de sílabas. Eso es, por el número de sílabas por segundo. Y la rapidez no se queda solo en la boca, sino que se ve en su expansión. Hoy domina las listas globales gracias al reggaetón y a la música urbana, Pero, que es una barbaridad lo que factura. brutal. Pero es que además se habla activamente en lugares tan remotos y, digamos, gélidos como la Antártida. Y fíjate que hay un detalle psicológico que me parece fascinante. A los hispanohablantes hay una frase que les saca de quicio. Detestan que les digan la coletilla, ¿me entiendes? Sí, sí, el famoso ¿me entiendes? Mm, Y el rechazo a esa frase tiene una base muy profunda en la psicología del lenguaje. Porque al decir ¿me entiendes?, quien habla está cuestionando de forma inconsciente la capacidad intelectual del otro para procesar lo que se le dice. claro, le pasas la culpa de no entender, digamos. Exactamente. Pone el foco en una supuesta falta de comprensión. Por eso es mucho más diplomático usar fórmulas como me explico o lo que quiero decir es. Ajá. Así la carga de la claridad recae sobre quien habla, no sobre quien escucha. Es un pequeño matiz, pero revela la enorme complejidad social que hay detrás de la lengua. O sea, son esos pequeños mecanismos los que demuestran que un idioma no es solo un diccionario cerrado, sino un organismo vivo. Eso es. Y bueno, hoy vamos a destripar una serie de informes y estudios muy recientes en esta inmersión para entender un fenómeno brutal. Ujú. Vamos a cruzar datos del Instituto Cervantes, métricas de este 2025 de FEDELE, que es la Federación de Escuelas de Español para Extranjeros, informes de la Fundación Telefónica y la perspectiva de la propia RAE. Una buena pila de documentos, sí. Tela. La misión de este análisis a fondo es responder a una pregunta clave: ¿cómo un dialecto regional confinado en un rincón de la península ibérica ha logrado mutar hasta convertirse en una auténtica apisonadora económica global? Una transformación increíble. ¿Y por qué aprenderlo hoy es una de las decisiones más estratégicas posibles? Vale, vamos a desgranar todo esto, porque para entender el dinero y el poder primero hay que mirar el mapa, ¿no? Y la huella geográfica de este idioma rompe bastantes esquemas. Rompe el esquema clásico completamente, porque es el único idioma del planeta que mantiene una presencia activa en los 6 continentes. En los 6, madre mía. Sí, sí, la asociación mental inmediata siempre es Europa y América, obviamente. Claro, donde la densidad es evidente. Eso es. Pero el alcance va mucho más allá. Si saltamos a África, no solo hablamos de las Islas Canarias, Ceuta o Melilla. El español tiene una presencia histórica en el Sáhara Occidental. Y ojo, es lengua oficial en Guinea Ecuatorial. Ujú. Allí es el idioma que articula toda la administración del país. Y el salto a Asia y Oceanía también tiene mucha miga, porque, a ver, en Filipinas ya no es la lengua de la calle, pero su huella histórica en apellidos o en la toponimia es innegable. Innegable. O el caso de Israel, donde hay generaciones jóvenes intentando recuperar el judeo español para estrechar lazos con el español actual. Muy interesante ese movimiento, sí. Sí. Y en Oceanía convive a diario con el Rapa Nui, en la isla de Pascua, que es territorio chileno. Pero el dato que me vuela la cabeza y que mencionaba al principio es el de la Antártida. Es que la Antártida es el ejemplo extremo de supervivencia lingüística. Estamos hablando de 2 asentamientos permanentes, el Fortín Sargento Cabral de Argentina y Villa Las Estrellas de Chile. ¡Qué locura! Y no son refugios temporales para pasar una tormenta, son bases donde residen familias enteras, hay escuelas operativas y toda la vida cotidiana, la ciencia y la logística se desarrollan 100% en español, a temperaturas bajo cero. Lo cual nos obliga a rebobinar un poco. Porque claro, esta presencia en la Antártida o en Filipinas empezó de la forma más humilde posible, con soldados y colonos romanos hablando latín vulgar en Hispania. Exacto. El latín vulgar fue, digamos, el sistema operativo base.
Y sobre esa infraestructura, el idioma fue recibiendo unas actualizaciones críticas. Ajá. Las invasiones visigodas aportaron un vocabulario súper específico, muy ligado a la guerra y al campo. Pero la gran revolución del código llegó con los casi 8 siglos de presencia árabe en la península. Claro, el gran cambio. Si seguimos con tu metáfora informática, los árabes trajeron aplicaciones fundamentales. Términos de álgebra, agricultura avanzada como las acequias, arquitectura, química. El castellano se forjó ahí. Y el momento en el que ese código ya se estandariza y se prepara para exportar coincide con la fecha que todo el mundo se sabe, 1492. Un año clave, desde luego. Sabemos lo de las carabelas de Colón, pero hay un evento paralelo muchísimo menos ruidoso que es el verdadero motor. Y es que ese mismo año Antonio de Nebrija publica la primera gramática de la lengua castellana. Y Nebrija dejó una frase lapidaria al presentarla. Dijo que la lengua fue siempre compañera del imperio. Es como si Colón pusiera el hardware, los barcos, y Nebrija aportara el software para administrarlo todo. Es una analogía perfecta. Porque codificar una lengua en el siglo XV era dotarla de un manual de instrucciones unificado. Claro. Eso permitía que un documento legal escrito en Sevilla se interpretara de manera idéntica a miles de kilómetros de distancia. Ese fue el auténtico pegamento de la administración virreinal. Pero aquí entra un misterio histórico enorme, porque los imperios caen. El imperio español se desintegra en el siglo XIX. La lógica dictaría que el idioma se hubiera fragmentado o abandonado. ¿Qué es lo que suele pasar? Y para entender por qué no pasó, yo me imagino esto como una red de infraestructuras. Es como si el imperio hubiera dejado construida una inmensa red de autopistas, invisibles. Me gusta esa imagen. Y cuando las naciones se independizan, en lugar de destruir las autopistas y volver a los caminos de tierra, deciden seguir usándolas y hacerlas suyas, por pura practicidad. Es que deciden mantener las autopistas operativas por pura necesidad y por evolución de su propia identidad. Arrancar el español de los juzgados y las universidades habría paralizado a las nuevas repúblicas por completo. Claro. El caos hubiera sido monumental. Totalmente. Además de su función como idioma puente, en territorios tan gigantes donde había decenas de lenguas indígenas distintas, el español era el único canal para entenderse políticamente. ¿Tiene sentido? Y la razón más fuerte fue la apropiación cultural. La literatura fundacional o las proclamas de independencia ya estaban escritas en español. Dejó de ser de España para ser la voz de las repúblicas americanas. Pero incluso así, manteniendo esa red, surge un problema logístico. Cuando cae Roma, el latín se resquebraja y nacen el francés, el italiano, el rumano. Exacto. ¿Por qué no se destrozó el español igual? Lo normal sería que hoy un argentino y un madrileño necesitaran traductor en una reunión. Pues lo que resulta fascinante aquí es que esa unidad no fue casualidad. Es el resultado de un diseño institucional muy concreto. Originalmente, la RAE, que se fundó en 1713, operaba con una visión súper vertical. Su lema era limpia, fija y da esplendor. Básicamente desde Madrid se dictaba lo que era correcto, intentando frenar cualquier variación. A ver, voy a detener el coche aquí un momento para hacer de abogado del diablo. Dime. Porque si el objetivo de la RAE siempre ha sido la unidad y representar a los hablantes, resulta bastante irónico, por no decir otra cosa, que tardaran casi 3 siglos en admitir a una mujer. Sí, una mancha importante. Intelectuales brillantes como María Moliner fueron rechazadas en 1972. Y hasta 1978, Carmen Conde no ocupó un sillón. Parece que esa supuesta unidad dejó fuera a la mitad de los hablantes demasiado tiempo. Es que el rechazo a María Moliner es uno de los errores históricos más graves de la institución, sin duda. Reflejaba una academia totalmente elitista. Y desconectada de la realidad. Eso es. Pero fíjate en la paradoja. Mientras la institución cerraba las puertas en Madrid, el verdadero mantenimiento de esas autopistas lo hacían las mujeres sobre el terreno. ¡Qué bueno! Las maestras rurales en América, las madres transmitiendo el idioma se cohesionó desde abajo, a pesar de esa lentitud institucional desde arriba. Menos mal. Y bueno, la institución acabó dándose cuenta de que o cambiaban o se quedaban atrás. Ese fue el punto de inflexión. En 1993, la RAE asume que el español ya no es solo de España. Adoptan un modelo de trabajo panhispánico. Pasan de un objetivo puramente normativo a trabajar al servicio de la unidad idiomática, coordinándose con la Asociación de Academias, que son 24 instituciones.
Ese consenso es lo que salvó al español de la fragmentación que sí tienen el inglés o el chino. Ojo con esto. Y hablando de curiosidades, el español tiene unas 88.000 palabras registradas frente a las más de 350.000 del inglés. Sí, somos más sintéticos. Y las vocales más usadas son E, A y O. Además, en 1994 eliminaron la che y la elle del alfabeto. Que causó bastante revuelo en su momento. Totalmente. Bueno, y esta cohesión nos lleva al núcleo económico, que es donde se pone realmente interesante. Porque esta unidad gramatical se traduce en euros. Ujú. Según el proyecto de la Fundación Telefónica, hablamos de 630 millones de hablantes, 500 millones nativos, y la capacidad de compra combinada es el 9% del PIB mundial. Es una barbaridad, casi la 10ª parte de la riqueza del planeta. Y solo en España el idioma genera el 16% del PIB, unos 164.000 millones de euros y 3,5 millones de empleos. Es que es un motor bestial. Y dentro de esto destaca lo que llamamos el factor ñ, que son las industrias culturales como editoriales, música o cine, que ya suponen el 2,9% del PIB español. Pero más allá de vender libros, a mí me flipa cómo facilita el comercio duro. Los datos dicen que compartir el español multiplica por 4 los intercambios comerciales. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Pues reduciendo fricción. Imagina una empresa en Bilbao cerrando un acuerdo con una en Bogotá. Si no compartieran idioma, gastarían fortunas en abogados para traducir cada cláusula. Claro, y el riesgo de que haya malentendidos. Exacto. Compartir una lengua tan cohesionada reduce los costes de transacción y genera confianza. Por eso las inversiones directas se aceleran de una forma que otras lenguas no pueden igualar. Eso explica los datos del informe de Fedele de 2025, que es un récord histórico. Más de 168.000 alumnos extranjeros estudiando español, un crecimiento de más del 42% en una década. ¿Es un auténtico boom? Y un impacto de casi 716 millones de euros solo en 2025. Además, lideran europeos que se quedan una media de 11 semanas, que no es moco de pavo. No, no lo es. Y es que el perfil ha cambiado. Ya no es el turista que quiere pedir una cerveza en la playa. Son perfiles corporativos, analistas y universitarios que ven el español como herramienta de supervivencia comercial en Europa. Claro. Y viendo que da una prima salarial de hasta el 30% en España y un 10% en Estados Unidos, aprender español ya no es un capricho para leer a García Márquez, cierto. Es una de las inversiones profesionales más rentables ahora mismo. Totalmente. Y cuando un idioma se vuelve un activo financiero tan potente, adquiere su dimensión más grande, la influencia geopolítica. Entramos en lo que se llama la diplomacia blanda. El famoso poder blando. Que, por cierto, el gran pionero fue Cervantes. El Quijote es el segundo libro más traducido después de la Biblia. Fue el primer embajador global de la cultura española. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, el Estado ha institucionalizado ese prestigio con el Instituto Cervantes. Ujú. Tienen presencia en 86 ciudades de 45 países. Y no son solo escuelas, son herramientas clave de acción exterior. Apoyan la visión de que el idioma es un motor cultural y económico indudable, como suele decir el rey Felipe VI. Pero, a ver, hay un retroceso demográfico importante, ¿no? Hemos pasado al tercer puesto como lengua materna. Nos ha superado el hindi, con el mandarín en primer lugar. Sí, la demografía manda. La natalidad aquí y en América Latina se estanca y la India crece a un ritmo enorme. Por eso el Instituto Cervantes es tan vital. La supervivencia como potencia ya no depende solo de cuántos nacen, sino del poder de atracción. De convencer a la gente para que lo aprenda. Entonces, ¿qué significa todo esto a futuro? Porque hay una proyección para el año 2050 que me parece clave. Ojo esa proyección. Actualmente México lidera con más de 100 millones de hispanohablantes, pero se espera que para 2050 el país con mayor presencia de hispanohablantes del mundo sea Estados Unidos. Es un cambio de paradigma total. Bueno, recapitulando nuestro viaje de hoy, hemos visto cómo un dialecto del latín vulgar con toques visigodos y árabes logró convertirse en un gigante cohesionado. Eso es. Un gigante que sostiene el 9% del PIB mundial, une a 6 continentes, multiplica por 4 el comercio y atrae a cientos de miles de estudiantes. ¿Es la llave maestra para las redes internacionales de hoy? Sin duda, aprenderlo abre puertas económicas, diplomáticas y culturales de un valor incalculable. Y para cerrar, a quien nos escucha,
Me gustaría dejarle una reflexión final basada en esas proyecciones. A ver, dispara. Si los datos se cumplen y Estados Unidos se convierte en la nación con más hispanohablantes en 2050, ¿cómo alterará eso el centro de gravedad del idioma? ¿Veremos el día en que las reglas y la norma estándar del español global ya no se dicten desde Madrid o Ciudad de México, sino desde Los Ángeles o Miami? Uf, es una pregunta para darle bastantes vueltas. Lo que está claro es que esa inmensa red de autopistas invisibles de la que hablábamos sigue añadiendo carriles a toda velocidad. Y a ver quién la frena ahora. Hasta la próxima inversión. Thanks for joining us. Goodbye. See you next time.